En el nombre de las cuatro oficinas media en España, os doy la bienvenida a todos los asistentes que os habéis inscrito a esta ponencia. Quería simplemente resaltar que para nosotros, como representantes del programa Media, participar en esta acción conjunta con The Film Agency es una necesidad, un interés y un compromiso también, porque como bien sabéis, una de las misiones del programa Media consiste en conectar nuestros contenidos independientes, europeos, de calidad, con las audiencias en todas las ventanas. Y ahora veréis, a base de esta presentación, que se puede y se debe investigar la audiencia con el fin de tener un mayor acceso a los públicos que estamos buscando en cada momento. Y doy las gracias a todo el equipo de The Film Agency por haber preparado esta magnífica presentación, por el esfuerzo de condensarla en un espacio de tiempo limitado y espero que todos vais a poder acceder al informe completo y estudiarlo tranquilamente, analizarlo y utilizarlo para que vuestra vida sea más fácil a la hora de conectar con la audiencia. Y ya sin más, paso la palabra a nuestras amigas de The Film Agency. Espero que todos vais a disfrutar esta ponencia tanto como nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter, por tus palabras y por darnos este espacio tan importante para nosotros. Solo antes de empezar, añadir que la presentación está siendo grabada y seguir con dando las gracias especialmente a Europa Creativa, el programa Media, por su apoyo continuo a European Film Challenge. Y también a la difusión de todos los Mediadesk en España. Contamos hoy, como decía Peter, con la participación activa de Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Oficina Central para ayudarnos a dar a conocer este estudio a la mayor cantidad de gente posible. Bienvenidas a este webinar. Espero que sea muy útil para la comprensión de las audiencias jóvenes entre 18 y 30 años, que como sabemos son huidizas o esquivas de, el cine independiente o del cine europeo, y que consideramos, y lo verán a través de este webinar, que tienen muchísimo potencial si trabajamos en esa dirección. Hemos hecho el estudio pensando en ello y poniendo el foco en los comportamientos de visionado. A veces vemos muchos estudios que nos traen muchas cifras, pero poca información cualitativa, y creemos que para los creadores y creadoras es súper importante contar con más luz en este espacio. Bueno, yo soy Sara Calderón, directora de Film Agency, y dejo la palabra a mis compañeras, Raquel, directora de European Film Challenge y del Departamento Digital, y Celia, directora de Innovación y Think Data, quienes podrán presentarnos todos los matices de este estudio. Después del webinar se publicará el estudio completo para quienes quieran profundizar, y muchas gracias por estar aquí. Bien, retomo la palabra de Sara. Hola, yo soy Celia. Simplemente este slide es un poco por darnos un contexto de por qué nace esta inquietud de estudiar las audiencias, ¿no? Nosotros somos una agencia, una consultora de marketing de cine y series, y en nuestro propio día a día, en nuestro propio trabajo, pues necesitamos este tipo de datos, y es lo que nos basamos muchas veces, ¿no? También para hacer la consultoría. Y de aquí nace un poco esa inquietud, ¿no? Y European Film Challenge, que es el proyecto marco que estaba definiendo Sara, y que está apoyado por el programa Media, que es esta comunidad de jóvenes cinéfilos desde la que se inserta este macroestudio. Eh, Queríamos hacer un pequeño como inciso, ¿no? Esto es un estudio un poco más macro de lo que vamos a presentar, incluso del informe que hay. Nosotros nos lanzamos a analizar un poco, a intentar comprender y descubrir esos hábitos cinéfilos en un segmento de población muy concreto, ¿no? Lo que comentaba Sara, de 18 a 30 años. Y lo hicimos así porque era de los que normalmente son segmentos de audiencia que se agrupan bajo generaciones,
que puede ser debatible o no, si se siguen, si no se siguen, si están todas insertas en una misma generación, pero sí que observamos que tienen comportamientos algo particulares, ¿no? Cada uno. Entonces quisimos hacer foco justo en esta muestra cinéfila, ¿no? Y este primer informe, que es el que lo hemos denominado de la butaca al sofá, ¿no? Esta como dicotomía muchas veces que existe en la industria de si se va al cine o si se queda uno en casa viendo plataformas, pues queríamos ofrecer como una mirada mucho más amplia, incluso complementaria, de dónde están esas sinergias entre el consumo en salas y el consumo en el hogar. Entonces, bueno, por aclarar conceptos, esta encuesta se hizo a 1.000 jóvenes de 18 a 30 años que sí que consumen cine de alguna forma, ¿no? En algún formato. Es decir, solo estamos cogiendo audiencia cinéfila, y sí, incluso consumen ilegal, que también es otro de los estudios que queremos como difundir, pero también existe un consumo ilegal y donde es un poco lo que venimos hoy a comentar, ¿no? Doble consumo tanto en el hogar como en cines. Entonces, antes de nada, aquí hemos sacado unos comportamientos, unos perfiles de comportamientos. Y esto sí que quisiera como aclararlo muy bien para que no haya muchas dudas. Aquí vamos a hablar de perfiles de comportamientos, no de clústeres. ¿Cuál es la diferencia? Que yo cuando hago un estudio de comportamientos puedo tener un comportamiento en plataforma distinto a salas. Cuando yo hago un clúster, yo estoy o en un grupo o en otro. Y no puedo ser, o sea, y tengo que ser radicalmente distinto a un grupo o al otro. Entonces, cuando hablamos de comportamientos, esto digamos que es como si os compartiéramos unos apuntes internos que nosotros hemos ido observando, ¿no? Y estos apuntes se han ido eh, formando a través de las particularidades y las peculiaridades de lo que veíamos en grupos de audiencia. En este caso, ahora explicaré bien algunas variables de lo que hicimos, pero sí que quería dejar claro que cuando hablamos de perfiles de comportamiento, yo puedo estar en varios perfiles de comportamiento, ¿no? Y esto lo que nos ayuda un poco es a visualizar esas diferencias entre los comportamientos, que no tiene por qué ser esas diferencias entre un perfil A o un perfil B. Aquí estamos hablando de tipos de comportamientos. Entonces, hemos destacado estos comportamientos que se basan en las diferencias entre si consumen un cine comercial, mainstream o un cine indie, o si consumen ambos, ¿vale? Porque vemos que hay perfiles que tienen bastante sinergia entre ambos. Si hablamos de una experiencia que sea de SVOD o que sea una experiencia de salas o una experiencia híbrida, que hay un perfil que es bastante híbrido. A veces hay un sexo que es más, que tiende más hacia este comportamiento que el otro, y a veces son ambos. Y luego cuando hablamos de frecuencias, ¿no? Porque nosotros sí que hemos estudiado, aparte de preferencias, si tienen preferencias por cierto tipo de cine, hemos visto en qué frecuencia lo consumen, ¿no? Entonces siempre vamos a hablar de una frecuencia anual, que sería una frecuencia baja, una frecuencia mensual y una frecuencia semanal, ¿no? Que sería la frecuencia más alta. Y luego también hemos mirado dónde viven, si es algo determinante o no el entorno donde viven, que así por hacer un pequeño adelante y spoiler, sí que lo es bastante cuando hablamos del acceso a las salas, y en cambio en SVOD, en esas plataformas, la influencia del entorno se diluye, ¿no? Por ese acceso que existe y esa permeabilidad de las plataformas. Y luego cuando hablamos de generaciones, claro, nosotros de alguna forma tenemos dos generaciones dentro de este estudio, ¿no? Los millennials tardíos, que podríamos decir, o los millennials más jóvenes, que serían de 26 a 30, los centennials, que van de 18 a 25, y dentro de los centennials hemos determinado como que había un perfil limítrofe, que es el perfil de 21 a 25 años. ¿Por qué? Porque ese perfil, aunque es centennial, vemos que tiene ciertos patrones de comportamiento que se asemejan más a los millennials, porque puede ser por el estado, el estilo de vida que tengan, pues si tienen una similitud de estructura de vida más parecida a los millennials o menos. Y luego hablamos de tamaño, que esto es un porcentaje interesante y un porcentaje determinante de alguna forma, y en los que veréis que no suma 100%, por lo que he comentado antes, porque tú puedes tener, es decir, se van como interponiendo algunos, ¿no? Hay algunos que tú puedes tener un comportamiento window dreamer en SVOD y ser un lantimist en salas. ¿Vale? Entonces, bueno, de alguna forma os los queríamos presentar. Hoy solo vamos a entrar en tres perfiles, dos en profundidad que los va a comentar Raquel, y yo aquí que simplemente os quería poner como el mapeo para cuando os llegue la presentación que veáis que estos son los perfiles de comportamiento que hemos detectado, ¿no? Y lo que os decía de esas diferencias de cómo hemos trazado nosotros estos comportamientos.
Entonces, ahora vamos a comentar un poco los posicionamientos de estos perfiles, que al final es lo que a nosotros nos ha ayudado a hacer esas diferencias o trazar esas particularidades de cada grupo, ¿no? Entonces, veremos que arriba tenemos, hay dos ejes, ¿no? Arriba indie, abajo mainstream, pues si el tipo de cine que consume o la preferencia de tipo de cine que consume es más indie o más mainstream, que vemos que en el sector juvenil el consumo mainstream está muy extendido, pero también hay perfiles que tienen un consumo indie establecido, ¿no? Y luego si vemos que la experiencia en el que acceden a este tipo de cine es plataforma o si se trata de salas, ¿vale? Entonces dentro de salas vemos que el perfil de consumo más indie serían los Lantimist y los Clockwork Club. Es decir, los Lantimis son esencialmente consumen indie en salas y de forma semanal, ¿no? Aquí es donde vemos que está redondeado en fucsia, asistencia semanal. Se parecen bastante estos dos perfiles, pero la gran diferencia es que los Clockwork Clubs van al cine sobre todo a ver clásicos. Y indagándose un poquito más, veréis que este perfil sobre todo está en entornos rurales y suburbanos. Y esto puede ser por un tema de acceso a salas, donde ellos pueden acceder a salas, tengan más ciclos, tengan más muestras, tengan más reposiciones de cine, versus a una taquilla que los Lantimist son urbanitas. ¿Vale? Entonces vemos ahí que existe una diferencia del entorno que es algo dominante. Otro perfil que es un poco híbrido y está aquí en la mitad es un consumo esencialmente mainstream. Las Window Dreamers es un perfil femenino y consume tanto este tipo de contenido que está muy marcado por el género, que sería género romántico, tanto en salas como en plataformas, ¿vale? Ahí sí que existe una preferencia por el género que en otros perfiles no se ha destacado tanto. Tiene un consumo de forma mensual en SVOD y sin embargo en salas es algo súper esporádico anual, pues cuando exista una peli fenómeno fan, asistirá y sin embargo en SVOD le permite acceder a un catálogo pues, más regular y más amplio para este tipo de contenidos románticos. Luego nos encontramos a los Edge Seekers, que serían consumo indie, pero también híbrido con mainstream y en plataforma, y tiene una regularidad, una frecuencia semanal o mensual, muy parecido a los Laurel Anatomist, que este perfil es femenino, pero aquí la gran diferencia que existe es justamente de sexo, ¿no? Entre mujeres y hombres, que es uno de los perfiles que vamos a diseccionar. Luego tenemos los Red End Societies, que sobre todo tienen un consumo indie en plataformas, esencialmente. Entonces, bueno, es un poco para que veáis el mapeo y cómo se han trazado estas diferencias entre los perfiles. Sin detenerme mucho más, voy a dejar que Raquel os comente a los perfiles, dos perfiles clave que hemos identificado. Perfecto. Hola a todos y todas. Pues el primer perfil del que vamos a hablar, como anticipaba Celia, es al que haciendo un poco referencia a su predilección por el contenido romántico, como también comentaba Celia. Y, por ejemplo, uno de estos contenidos que hemos visto más frecuentemente es el de A través de mi ventana, por ejemplo, en Netflix. Y este perfil tiene un patrón mixto, o sea, consume tanto en salas como en plataformas de SVOD. Y la principal diferencia entre el consumo entre sofá o butaca consiste básicamente en la frecuencia. El consumo en SVOD sí que suele ser una frecuencia media, una frecuencia mensual, y sin embargo el consumo en salas suele ser una frecuencia baja, es decir, una frecuencia anual. Su motivación, hemos observado que para consumir cine está muchas veces muy relacionado con con su presencia en redes. Es un público muy nativo digital, como sabéis, entonces tienen mucho impacto todo el contenido en redes, los edits y también otros fenómenos que se han dado como en Wattpad, donde estas jóvenes son especialmente activas. Em, en cuanto al consumo en SVOD, pues los Window Dreamers presentan un consumo bastante regular, el 62% del consumo mensual femenino procede de las Centennials, es decir, del grupo entre 18 y 20, mientras que las de 21 a 25 años representan el 44%. Y en general son mujeres que pueden proceder de cualquier entorno, es decir, no están vinculadas específicamente a un entorno rural o a un entorno suburbano o urbano. En este sentido, este no es un rasgo diferencial, pero sí que le otorgan mucha importancia
a la experiencia cinematográfica en salas, en la experiencia y la sociabilización. Son algunos de sus rasgos más característicos. Si pasamos al siguiente slide, em, podemos ver que el 12% de las jóvenes entre 21 y 25 años asisten al cine anualmente y, o sea, son el grupo que domina la asistencia anual, ¿vale? Y lo hacen el doble que sus compañeros varones, como podemos hacer en la siguiente, como podemos ver en este slide, que si hacemos un poquito de zoom para fijarnos en las diferencias entre géneros, vemos que la mayor diferencia reside en la franja entre los 21 y los 25 años, en el que observamos que el 29%, si sumamos los dos grupos de media y baja frecuencia, el 21% va al cine con una frecuencia media o baja, mientras que ellos solo lo hacen un 11%. Llama la atención también que el perfil que hemos denominado Clockwork Club, que son los que tienen una preferencia por el cine clásico, afirman asistir a salas en esta franja de edad de 21-25 con una frecuencia alta, es decir, semanalmente. Es un perfil que también nos ha llamado la atención. Vale, si continuamos. También otra de las cosas que hemos observado es que la mayor distancia entre el consumo indie y el consumo comercial la presentan las cinéfilas que asisten anualmente al cine, con 62 puntos de diferencia entre categorías. Esto quiere decir que las mujeres son las mayores consumidoras de cine comercial en un 81% y esta tendencia se acentúa entre aquellas que acuden al cine con menos frecuencia, es decir, anualmente. Vemos que las preferencias son claramente mainstream, como podemos ver en el siguiente slide, entre la categoría mainstream y la categoría indie. Con esto lo que vemos es que eh, a menor frecuencia de asistencia a las salas, más grande es la brecha entre el cine comercial y el cine indie. Es decir, cuanto menos asisten, más cine mainstream consumen. ¿Vale? Esto se vuelve especialmente intenso, por así decirlo, entre las asistentes a salas también mensualmente, que el 88% de estas espectadoras que asisten al cine mensualmente consumen cine comercial. Y en este grupo de baja frecuencia vemos cómo el cine indie, que es este bloque rosita, se relega al tercer puesto, ¿vale? En el grupo de baja frecuencia, ¿vale? Siendo, por ejemplo, el cine infantil el segundo género más consumido después del cine comercial. Vale, si continuamos en este gráfico, nos enfocamos sobre todo en la polaridad entre nichos esto nos llama bastante la atención porque vemos que los géneros elegidos por hombres y por mujeres difieren bastante, lo que es el género preferido. Vemos, por ejemplo, que los géneros que son más incompatibles entre sexos es el romance, que está elegido como género en un 83% en las mujeres, sin embargo solamente un 17% entre los hombres, y el western, que está elegido en un 63% en el caso de los hombres y un 35% entre las mujeres. Como decía, estas son algunas anotaciones, algunas cosas que nos han llamado la atención de este perfil en concreto de Window Dreamers, pero os animamos a que consultéis el estudio completo para encontrar otros matices y otros puntos diferenciales, ¿vale? Entonces, ahora vamos a continuar con el siguiente perfil. Si a estas alturas de la presentación estáis preguntando por dónde están los indies, pues vamos a ver un poquito sobre ellos. Los más indies son los centennials, las personas entre 18 y 20 años, eh, que son más indies en cuanto a la preferencia por este tipo de cine. Sin embargo, no queremos que os encariñéis demasiado pronto con ellos porque no quiere decir que sean los más fieles ni los más asiduos ni a las salas de cine ni a consumir cine en SVOD, ¿vale? Vamos a ver un poco sobre este perfil. Es el que hemos llamado Red End Society en referencia a su predilección por el cine evento, como pudo ser La Sociedad de la Nieve en Netflix, y lo representan principalmente los jóvenes entre 18 y 20 años, ¿vale?
Este segmento es menos frecuente comparado, o sea, asisten menos frecuentemente comparado con otros perfiles, pero sin embargo muestran como un entusiasmo particular y más apertura en general por el cine independiente. Es decir, a nivel de preferencias son más eclécticos en sus gustos. Y su motivación, digamos que se activa, o su interés se activa por un título, cuando estos son, son estrenos muy sonados, que alcanzan a lo mejor los tops de plataformas, o que son películas que se estrenan en época de premios o de festivales, ¿no? Cuando se convierten más en cine, lo que llamamos más cine evento o consumo por hito. Aún así, su consumo de cine indie es un poco minoritario y aleatorio, y creemos que también a veces puede estar más concentrado en determinadas épocas del año. Es decir, no es un consumo regular de cine indie a lo largo de todo el año, sino más bien concentrado en torno a ciertos momentos clave del año. No obstante, este perfil sí que nos parece como muy interesante y esencial para no perder esa conexión con la audiencia más joven. Así que por eso queremos hacer también zoom en este perfil. El 10% de los encuestados centennials, es decir, entre 18 y 25, varones, tienen un consumo semanal y mensual, 8 puntos por encima de sus compañeras mujeres en este segmento. ¿Vale? Em, Algo que nos ha llamado la atención de esta gráfica y de este perfil es que es el único segmento masculino que tiene una frecuencia alta en esta franja de edad, ¿vale? En la franja de edad de 18 a 20 años. Vemos como la frecuencia alta está representada por ellos en un 55%, más de la mitad, y es algo que no se repite en otros segmentos de frecuencia alta. Em, Como decíamos, estos espectadores suelen tener entre 18 y 20 años. Y si vemos, por ejemplo, dónde estaban ubicadas el anterior grupo que hemos visto, que es el de las Window Dreamers, por tener esa referencia, vemos que este grupo estaría ubicado entre los de 21 y 25 años con una frecuencia media. ¿Vale? Vale, pues podemos continuar. Por último, y también para terminar ya con el análisis de este grupo en particular, de este perfil, mejor dicho, nos hemos fijado en la frecuencia de consumo de cine y en la elección entre el cine mainstream o comercial, ¿vale? Hemos observado que un 50%, que sería representado por este bloque rosado, un 50% de los centennials que ve cine semanalmente, es decir, con frecuencia alta, consume cine independiente. Es decir, en este perfil, la brecha entre el consumo de cine mainstream y de consumo independiente se hace más estrecha que en cualquier otro grupo o perfil. Y vemos también cómo esta brecha entre el cine mainstream y el cine indie se va dilatando, se va haciendo cada vez mayor según vamos bajando la frecuencia con la que asisten al cine. Si vemos que van semanalmente perdón, mensualmente o anualmente, pues vemos cómo el cine indie queda relegado en alguna ocasión como en el tercer o cuarto lugar, ¿vale? Con este último apunte sobre los Red End Society, cedo de nuevo la palabra a Celia, que nos va a comentar algunos puntos diferenciales entre varios de los grupos de comportamiento que hemos perfilado. Gracias, Raquel. Aquí lo que queríamos meternos un poco, porque claro, pensemos que siempre cuando estamos haciendo esta presentación, al final es como si estuviésemos viendo un tráiler de lo que es el estudio, ¿no? El estudio tiene muchos más matices, es algo mucho más, no diría complejo, pero sí como profundo. Entonces, nos queríamos centrar en la frecuencia semanal. ¿Por qué? Porque al final hay una patrón inverso en lo que vemos en salas y en SVOD. Y ese patrón inverso puede ser una buena noticia, porque quiere decir que se complementan, ¿no? Es decir, que la imagen que vemos, si solo viésemos la imagen de sala, sería una imagen muy pequeña, muy reducida, pero al ampliar al SVOD estamos viendo como una imagen mucho más rica y amplia, ¿no? Entonces este zoom out es el que nos ha gustado el establecer sinergias entre las salas y el SVOD. Entonces,
partiendo de la base de que, por ejemplo, en salas no hay grandísimas diferencias entre sexos, entre hombres y mujeres, que esto sí que se ha detectado en plataformas, o sea, en salas el consumo es más o menos parejo, ¿vale? Hay algunas peculiaridades que ahora las vamos a comentar, pero en general eso no es lo determinante, ¿no? Hemos visto que es mucho más determinante el dónde resides, qué salas tienes acceso, qué oferta cultural tienes a el sexo o el género con el que te identifiques, ¿no? Pero por simplificar, y si alguien dijese, pero bueno, ¿yo con qué me tengo que quedar? Vale, pues te diría que ellos pueden ir un poquito más al cine, sobre todo cuando hablamos en frecuencias semanales, porque luego cuando vemos en frecuencias más extendidas, el consumo es muy parejo, y ellas sí que, por ejemplo, en SVOD vemos mucha más diferencia entre los sexos, ¿no? Ellas tienen un consumo en plataforma mucho más intensivo de lo que podíamos ver, ¿no? Entonces, queríamos, por simplificar un poco, hacer un, digamos, como un espejo, una comparativa entre dos perfiles que se diferencian un poco por, aparte de que unos consumo en SVOD y otros consumo en sala, por la diferencia de sexos, ¿no? Entonces tenemos las Laurel Anatomist y los Lantimist. Por ir desgranando un poquito, ya os lo adelantaba. Este es un perfil de Laurel Alchemist en plataforma y los Lantimist en salas. Prioritariamente, las Laurel Anatomist son mujeres, igual que prioritariamente este comportamiento lo hemos detectado más en hombres, ¿no? Cuando nosotros detectamos comportamientos, lo que hacemos es mirar una imagen completa y decir, vale, ¿dónde resalta aquí, ¿no? ¿Dónde estoy encontrando yo qué es la diferencia de este comportamiento versus a otros? Aquí vemos que las Laurel Anatomies tienen un consumo que puede ser más intenso semanalmente si existe esa oferta y más mensualmente si es algo mucho más espaciado, ¿no? Pero sí vemos esa franja. Sin embargo, los Lantimist vemos un consumo exclusivamente, por decirlo así, de este comportamiento semanal, ¿no? Entonces es una frecuencia muy alta. Ambos estamos hablando de perfiles indies, ¿vale? Ambos estamos hablando de consumo de tipo de cine indie. Sí que vemos que Laurel Anatomist, igual que los perfiles suburbanos, se pueden identificar más con otros perfiles tipo Windows Dreamers, aunque se ven en todos los entornos, o los Dunatics, ¿no? Que son esas pelis un poco más de acción, de evento, esas pelis taquilleras anualmente. Sí que vemos que los entornos suburbanos tienen una clara preferencia hacia ese tipo de cine mucho más comercial. Aquí Laurel Anatomist hemos detectado que podía ser un comportamiento que se ve en las mujeres y en entornos extremos, entre decirlo así, ¿no? En un entorno urbano y en un entorno rural, siendo que, repito, la idea clave es que el SVOD lo que hace es difuminar esas diferencias entre los entornos y lo que ayuda mucho es a cortar la brecha cultural que existe fuera de las ciudades, ¿no? Que eso es algo que hemos detectado con las salas de cine, que existe una brecha cultural con el entorno, por ejemplo, rural, ¿no? Y sin embargo, los Lantimis es un perfil que esencialmente hemos visto que pasaba en entornos urbanos. Aquí vemos que las Laurel Anatomies son entre esos perfiles limítrofes, ¿no? Que hablábamos desde tanto el final de los centennials, de 21 hasta los 30, ¿no? Es decir, esos millennials. ¿Por qué? Porque pueden tener estilos de vida, este perfil de comportamiento más similares, ¿no? Porque veíamos que los más jóvenes, bueno, pues tenían menos rigidez de horarios, menos sensibilidad a los precios, también tenían los más jóvenes. Entonces, estos ya encontramos unos perfiles un poco más semejos entre millennials y centennials tardíos. Y sin embargo, los Lantimis son esencialmente millennials, ¿no? Que serían los adultos de nuestro grupo. Y luego, cuando dentro del estudio hay una parte muy interesante que les preguntamos por qué te hace a ti quedarte en casa a ver una peli en vez de ir al cine, ¿no? Esas motivaciones o como esas dos fuerzas que pueden tirar de un lado de la balanza o del otro lado. Entonces descubrimos que los perfiles que tienden a intensificar su consumo en SVOD tienen una sensibilidad al precio mayor, ¿no? Es decir, a mí pagar por una entrada de cine me hace pensar qué contenido voy a ver, si voy a gastarme en este plan o si me lo gasto en otro. Y sin embargo, que por ejemplo hemos visto que es una sensibilidad del precio está mucho más extendida entre las mujeres,
y es mucho más irrelevante entre los perfiles de 18 20 años por una cuestión que nosotros identificamos como natural porque a veces no es algo que coste en ellos, ¿no? No es un ocio que coste en los más jóvenes. Sin embargo, la buena noticia es que aunque los perfiles femeninos sean mucho más sensibles a ese precio, ¿no? A esa entrada de cine, también son mucho más sensibles a favor de la experiencia en cine, les interpela mucho más pensar que una peli se puede disfrutar en cine y la sociabilidad, la sociabilización que implica el ir al cine con alguien, ¿no? Y sin embargo, los perfiles masculinos los hemos visto más irrelevantes a todo lo que tenga que ver con la experiencia intrínseca dentro de las salas de cine, ¿vale? Entonces, hay algunos perfiles un poquito más sensibles dentro de los hombres, pero esa es la idea general. Entonces, estos Lantimist, que es este grupo de hombres urbanos millennials que hemos detectado, claro, estamos hablando de que representarían un 2,5 de la muestra, ¿no? Es un perfil muy interesante para las salas porque es un comportamiento muy leal, ¿no? E intensivo, pero es algo minoritario dentro de los jóvenes. Y sin embargo, este consumo de indie en plataformas es algo mucho más extendido, ¿no? Mucho más amplio porque representaría el 15% del comportamiento de la muestra. Entonces, bueno, simplemente para enfrentar estos dos perfiles y encontrar sus puntos en común y sus puntos diferenciales. Lo que sí que quería comentar también es que, o una de las cosas que a nosotros nos ha sorprendido más es un sesgo que teníamos, ¿no? Como en la mente de que las mujeres o los hombres eran como más indies, menos indies. Al final lo que te das cuenta es que también existen lo que hemos denominado como targets puente, ¿no? Es decir, si yo tengo un hábito de consumir indie, quizás sea más fácil llegar a una sala de cine para consumir ese tipo de cine que si no lo he visto. Y al revés, ¿no? Si yo soy alguien que tengo el hábito y tengo como los códigos de la narrativa indie, quizá yo también puedo verlo y extenderlo al SVOD, ¿no? Entonces lo vemos como una oportunidad de industria el pensar en estos perfiles puente y no limitarlo solo a gente que va a salas o solo a gente que consume en SVOD, porque todos hacemos de todo, ¿no? Entonces, en el estudio, entre las principales conclusiones, hablamos de esos targets puentes. Entonces, aquí por meternos un poco más en los Lantimist, en ese perfil de salas, lo que decía antes, ¿no? Sí que hemos visto un patrón inverso, que los que más asisten al cine, es decir, van semanalmente, se sientan en la butaca roja, tienen una intensidad de consumo indie, ¿no? Y la brecha, entonces, entre el indie comercial, que por comentar cómo se calcula la brecha, simplemente es la diferencia de un porcentaje a otro, ¿vale? Entonces, esa diferencia de puntos es mucho más corta entre los que asisten semanalmente a las salas de cine versus los que espacian más ese consumo. Y sin embargo, en SVOD, curiosamente, sea al revés, los que más consumen semanalmente y tienen un volumen muy regular de películas, tienen más brecha entre el consumo comercial y el indie. Pero bueno, aquí centrándonos en los Lantimist, aquí vemos que este 42% de los hombres que compran su entrada semanalmente para ir a salas, pues es un perfil esencialmente masculino. ¿Qué pasa? Que es lo que hablábamos antes. Este consumo indie semanal representa un 5% de los encuestados en el universo de la muestra, ¿vale? Entonces, hablábamos de un porcentaje minoritario, pero un porcentaje relevante y importante, ¿no? Entonces, ellos son el perfil, los hombres que consumen indie semanalmente, los que presentan la distancia más corta entre el cine mainstream y el independiente. Y aquí es lo que hablábamos. ¿Cómo determinamos nosotros que este perfil es esencialmente urbano? Porque mirando estas gráficas, ¿vale? El color fucsia son los hombres y el color verde son las mujeres. Aquí hablamos de absolutos. Cuando hablamos de absolutos es lo que representa en el total de la muestra, ¿no? De la encuesta. Un 11% de los encuestados asisten al cine semanalmente, ¿vale? Ese es el dato que existe sobre los encuestados. Vale, y de ese 11%, 2% son hombres urbanos, ¿no? El resto vemos que en los perfiles suburbanos existe un consumo parejo entre hombres y mujeres y en los perfiles rurales también. Entonces, ¿nosotros qué vimos? ¿Dónde está la diferencia aquí? ¿Dónde está la diferencia en la apilación por sexos, ¿no? Aquí lo que hacemos es mirar esa categoría de alta frecuencia en cada entorno y vimos que ese 2% lo que representaba es un 69%, es decir, que en los entornos urbanos, por decirlo, en Renoir o en Cinepaz, de los que asisten semanalmente son hombres de esta franja de edad, ¿vale? Entonces se van a sentar
un 69%, más de la mitad que llega a esas salas de cine son hombres, ¿no? En los entornos urbanos. Y ahí es donde vimos la diferencia con el perfil femenino y nos permitió como tirar más del hilo y ver qué además que consumían estos perfiles, ¿no? Y de ahí es donde creamos los Landingist. Entonces, claro, en la muestra total, cuando hablamos de ese 11% que va semanalmente, no podemos decir que haya algo significativamente o radicalmente distinto entre hombres y mujeres, porque no es así, no es una significancia determinante entre los públicos. No es que ellas no vayan, es que ellas van un punto menos. O sea, es que ni siquiera sería algo que se notase mucho en una frecuencia de cine, excepto en los entornos urbanos que hemos visto que sí que hay una predominancia, ¿no? Pero sí que hablamos de que, bueno, existe ligeramente una tendencia más que si ampliásemos la muestra y preguntásemos en vez de a 2.000 a 5.000, tendría que ser una tendencia que se confirmase, ¿vale? Tendría que ser algo que esa distancia se confirmase. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vemos que, por ejemplo, el perfil de los clockwork, ¿no? Los que ven cine clásico, sí que tienen una predominancia femenina. Sí que hemos visto que son perfiles en estos entornos como rurales, fuera de las ciudades, que sí que tienen un rasgo de sexo de género esencialmente femenino. Y entonces es lo que vimos, ¿no? Bueno, pues fuera de las ciudades que consumen y quiénes son, ¿no? Eso es lo que fue un poco como la contrapregunta de los Lantinist. Y aquí, por diferenciarlo, claro, vemos que aquí un 11% va semanalmente, pero es que lo más extendido, lo más habitual es ir anualmente en esta franja de edad al cine, ¿no? Es ir al menos una vez al año. Esa es la frecuencia, ¿no? Y aquí veis lo que os decía. Luego, cuando vemos a nivel del año, no existe tanta diferencia entre hombres y mujeres, algo como parejo, ¿no? Y de hecho, ellas van un poco más en todos los perfiles, ellas asisten más al cine que ellos. Aquí por enfrentar dos perfiles, sí que es verdad que las Window Dreamers, que estaría representado por el corazón llameante, sí que tienen una diferencia de que consumen preferentemente en cines románticos, ¿no? Esas young adult, románticas, drama romántico, comedias románticas, bueno, todo lo que tenga esas vertientes. Sin embargo, los Lunatics, ¿no? Que es esta peli como por evento que vas al año, tienen consumo tanto hombres como mujeres, ¿no? Y no existía un género de predominancia. Cuando mirábamos la experiencia en cine sí que veíamos que la ciencia ficción o la acción tenía como un punteo más arriba, pero en general es como que es un consumo mucho más extendido. Y aquí es donde vemos esa diferencia, que el consumo es aplastantemente anual en el sentido de en salas, algo que ha sido inverso en butaca y sofá. Entonces, aquí ya estamos acabando y os quería enseñar como las diferencias o como las claves con las que nos gustaría que os fuese hoy de la sesión, ¿no? Si hablamos de la butaca o del sofá, hablamos de que el consumo en butaca es esencialmente anual, frente al semanal de las plataformas. Hablamos que anualmente el 48% de los jóvenes de este estudio asisten al cine, o sea, casi la mitad va de forma anual, frente a 54% de los jóvenes que va semanalmente, ¿no? Entonces son 43 puntos por encima de las salas de cine. Indie, vemos que en general tiene un 27% de popularidad, es decir, el 27% no es que exista de preferencia por encima a otro, sino que lo consume, ¿no? Porque ya os digo que lo veréis en el estudio que el consumo mainstream está súper extendido, pero bueno, puede ser una puerta de entrada, así que el indie tiene un 27% de popularidad frente al 38% de popularidad en plataformas, ¿no? Entonces aquí hablamos de un 11%. 11 puntos por encima, perdón. Aquí hablamos de que el comercial pues, tiene 74% de popularidad y en plataformas, en SVOD, desciende, ¿vale? Entonces, desciende menos de lo que sube el indie, pero desciende, ¿no? Y entonces sí que lo que nos parecía señalar es que, igual que en cines, cuanto más regulares son, la brecha que existe entre este 74% y el 27% se reduce. Si yo voy de forma semanal, cuanto más hago algo, más corto es la diferencia entre el comercial y el indie. Y sin embargo, en SVOD encontramos esa tendencia opuesta. A menos consumo, mayor distancia existía entre el comercial y el indie. Y veréis que en el estudio, cuando comparamos la parte de plataformas, la parte del consumo en SVOD, siempre lo hacemos con respecto a las salas, porque es como nuestro punto de partida, ¿no? Y vemos que los perfiles femeninos suben mucho su consumo indie, pero también suben mucho su consumo comercial, ¿no? Y el aumento del consumo comercial es mucho más grande en todos los perfiles. Entonces, bueno, es algo a
continuar como investigando. Entonces, aquí flashcards modo examen previo, con lo que os tenéis que quedar para cuando hablamos de cuando se sientan en la butaca. Los más frecuentes son esos centennials, esos perfiles limítrofes que hemos determinado antes y que en el estudio están así denominados, entre 21 y 25 años. Ellos representan al 48% de las personas que se sientan en las butacas de nuestros cines semanalmente. ¿Cuánto es eso en la muestra del universo? Un 5%, ¿vale? Hablamos de algo minoritario, pero de algo que predominantemente hace casi, o sea, la mitad de los que asisten están en esta franja. Los menos frecuentes, sorpresa, sorpresa, los millennials, 43%, son el grupo que más asiste anualmente. Y entonces tiene pues entre 26 y 30 años. Seguramente será por cuestiones de sensibilidad al precio, que hemos visto que son mucho más sensibles por un tema de momento vital. Entonces, bueno, ahí vemos que son uno de los grupos menos frecuentes. Sin embargo, es un grupo muy extendido, es decir, este comportamiento está muy extendido dentro de la muestra, representa un 21% de las respuestas, ¿vale? Esto es 43%. En el sofá, aquí nos encontramos las más consumidoras, 31% de las encuestadas ven cine semanalmente, ¿no? Aquí sí que vemos que el predominio femenino en el SVOD está mucho más intensificado de forma semanal. Está 10 puntos por encima de los hombres, que solo contestaron un 22% que veían cine en plataformas de forma semanal. Los menos consumidores, bueno, pues por ende sí que vemos que el 64% de aquellos que solo consumen cine, claro, estamos hablando solo de cine, no de series también, son varones. ¿Qué pasa? Que el consumo anual en plataforma es minoritario, a la vez que era el semanal en los cines. Entonces estamos hablando que esta muestra de varones representa solo el 5% de los encuestados, pero existe, es un comportamiento que existe. Y aquí habrá un link cuando os lo pasemos al informe para que podáis investigar mucho más allá, lo que os comentaba, ¿no? Esto al final ha sido un tráiler de lo que os queríamos enseñar, de lo que os queríamos contar. Hay mucho más. El informe está hecho en versión web para que podáis buscar, indagar, desplegar los perfiles. Y por supuesto, al final, en los créditos, igual que están aquí, está nuestro correo de agencia, nos podéis escribir, nos podéis comentar, podemos sentarnos juntos y hacernos más preguntas, pero bueno, esto era un poco el aperitivo que os queríamos enseñar e invitaros, por supuesto, a que indaguéis más por vuestra cuenta en este informe y que nuestra puerta está abierta. Ahora, si queréis que comentemos algunas preguntas, veo algunas cosas por los chats, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Sí, Siqueira, me ha llegado también una pregunta y las puedo ir leyendo y organizando y así las pueden ir contestando. Primeramente, muchas gracias. Increíble la presentación, súper bonita también. Bien, empiezo con la pregunta de Ita Scavaini, que pregunta, ¿el que la mujer no vaya al cine como el hombre en el perfil Lantimisi puede dependerse a lo económico? Bueno, es verdad que hemos visto que son perfiles, las mujeres, algo más sensibles al precio, ¿vale? Dentro de las motivaciones, existe un apartado dentro del estudio que se habla de motivaciones para asistir a las salas y se les hacía la pregunta inversa, ¿no? A veces existen preguntas de confirmación y les preguntábamos, ¿te interesan los descuentos? ¿Te interesan las promociones? Entonces sí que había perfiles que decían, sí, sí, yo prefiero ir con un precio reducido a salas y eran más mujeres que hombres y luego cuando les preguntábamos, oye, pero tú prefieres quedarte en casa para ver una peli o ir al cine, ¿cómo te suele gustar esto? ¿Cómo lo eliges? Sí que el perfil femenino es predominantemente más sensible al precio, ¿no? Puede ser que sea por eso. Es verdad que en este caso los perfiles los hemos destacado de otra forma. O sea, puede ser que haya mujeres lantimis. Lo que pasa es que es un comportamiento que predominantemente se ha repetido más en los hombres, igual que otros comportamientos se han visto más predominantemente en mujeres. Pero sería una buena continuación del estudio porque sí que hemos visto cuando presentaba Raquel en la parte de la polaridad de los nichos, ¿no? En ese gráfico lo que les preguntábamos es, vale, de todos los que han votado romance como un género preferido,
cómo se distribuye entre géneros, ¿no? Entonces, esas de los que habían votado al romance, el 83% eran mujeres. Ah, bueno, deberíamos mirar a ver si en las carteleras está ese tipo de ofertas que ellas buscan, o al contrario, ¿no? Hacernos como esas preguntas de estas preferencias que existen con estas piezas del juego que tenemos, ¿les estamos ofreciendo lo que están buscando o lo están encontrando en otras partes, ¿no? Bien, muchas gracias. Otra pregunta, ahora de Gabriela Garcés, pregunta, ¿el consumo de cine romántico se refiere también a historias LGTB? No preguntamos exactamente por historias LGTB o no. Entendemos nosotros que todo el cine romántico lo es, independientemente de que sea hombre-hombre, mujer-mujer o hombre-mujer, ¿no? Al final la historia de amor está, nosotros lo insertaríamos igual en romántico. Yo te digo, no había una diferenciación metodológica en ese sentido. Muchas gracias. Seguimos entonces a la próxima pregunta de Marina Aparicio, que dice, antes cuando agrupabas por EJ en el target de Window Dreamers, asistencia mensual, semanal, ¿qué significa? ¿A qué van una vez al trimestre? Perdona, me he perdido, a ver si encuentro la pregunta. Vale, antes cuando agrupabais. Ah, por ejemplo, en el target sí. Sí, se refiere a la frecuencia en la que realizan la actividad. Es decir, si, por ejemplo, es lo que comentaba Raquel un poco más extendida, por si Rachel también quieres contestar a esto tú. Pero sí que la diferencia en este perfil es que vemos que la frecuencia de visionado en SVOD es más regular, es mensual, y la frecuencia de visionado en salas, ¿no? La asistencia salar es más anual. No sé si quieres matizar algo. Ya que si mensual se refería a eso como una vez al mes, ¿no? Por lo que he podido ver aquí en la pregunta. Así que sí, sí, nada que añadir. Perfecto. Ya tenemos varias personas agradeciendo, dejando varias cosas muy buenas del informe y de la presentación, pero también tenemos alguna otra pregunta, esa vez de Antonio Munoz. En el estudio, ¿se contrasta un ocio alternativo a la sala o al sofá? Por ejemplo, el tiempo que dedican a scrollear o a videojuegos. No se pregunta por eso, pero es una de las preguntas que más nos ha como resonado, ¿no? De, uy, pues por ejemplo, veréis en el informe que hay algunos comportamientos, algunos segmentos de target que dicen no voy al cine o no veo cine en digital, ¿no? Que también es algo que aparece en la muestra. Son perfiles muy minoritarios, ahora no tengo bien las cifras, pero creo que uno era un 2% y otro era un 4%. Un 2% no veía nada de cine en SVOD y un 4% no iban ya nunca al cine. Entonces, claro, no es tanto como el tamaño que representa en la muestra, sino la alarma, entre comillas, que puede salir de, uy, 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 que ya hay segmentos de la población juvenil que ya no van a ver nada de cine, que están viendo, ¿no? Entonces, eso sería interesante, sobre todo, como ampliar también a series, porque nos hemos dado cuenta que en perfiles esencialmente jóvenes a veces les da pereza el cine y sin embargo pueden verse 5 capítulos de algo, o les da pereza en general lo audiovisual y prefieren jugar 5 horas a videojuegos. Entonces sí, sí que puede ser. La respuesta no está en este informe, pero desde luego que es muy interesante ampliarlo más, ¿no? Como a todo tipo de ocio. Sí que es verdad que hay parte en el informe, porque nosotros para hacer el filtro les preguntamos, ¿consumes cine en algún tipo de formato? Y sí que vimos que había segmentos que decían que sí, pero que ilegal, ¿no? Entonces, ese es como el siguiente patita de difusión de ver esos perfiles un poco más piratillas, qué está pasando con ellos. Genial, muchas gracias. Talita también pregunta si podemos hablar un poco más de la metodología que utilizamos para crear este estudio y también como para mapear las motivaciones de los grupos por su preferencia. Sí, dentro del estudio al inicio hay brevemente, digamos como una introducción metodológica. Nosotros lo que hicimos fue diseñar un formulario, ¿vale? Para hacer estas encuestas a 1.000
1000 jóvenes entre 18 y 30 años. Y sí que un filtro tenían que consumir cine, ¿no? Por eso hablamos siempre de que es una muestra cinéfila. Da igual que lo hagas en más o menor intensidad, es una muestra cinéfila. Y para establecer estos grupos es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Nosotros no hemos hecho clústeres por un tema metodológico, también por una limitación metodológica que ahora voy a comentar, pero estos grupos de comportamientos nacen como de la observación repetida de patrones, ¿no? Es decir, es como algo empírico, como si yo te compartiera mis apuntes de un máster, en plan, mira, yo es que me he ido haciendo aquí anotaciones de que esto lo he visto repetidamente en este tipo de perfiles, ¿no? Este tipo de comportamientos. Por eso decía que era diferente a un clúster, porque nosotros cuando hacemos un modelo de clúster, tú cuando perteneces a un clúster, tú parametrizas unas variables y dices, vale, es que si Raquel está en este grupo, no puede estar en este otro. Y este grupo que representa a Raquel tiene que ser extremadamente diferencial al otro. Entonces, ahí nació nuestra limitación metodológica, que en una encuesta cinéfila de 18 a 30 años, cuando apenas hay 12 años de diferencia, los grupos no eran esencialmente diferentes. Igual nos salía un grupo de un tamaño, imagínate, desproporcionado en el sentido de un 60% y luego otros grupos súper pequeños y marginales. ¿Qué nos pasaba? Que no nos ayudaba a trasladar el informe, no nos ayudaba a trasladar estas peculiaridades porque tenían que ser esencialmente distintos. Y en esta muestra cinéfila de un poco franja de edad, no encontraba el modelo esas grandísimas diferencias. Y sin embargo, nosotros sí que observábamos diferencias que a nivel marketing, a nivel consultoría, a nivel parametrizar comportamientos las veíamos, ¿no? Entonces ahí es un poco donde nace esa diferencia de que hablamos de comportamientos y no de perfilados. Muchas gracias. Bien, ya vamos más para ahora nuestras preguntas finales, que ya nos acercamos al fin del webinar. Y la primera de ellas sería de María Delgado, que pregunta, ¿en la asistencia a salas se ha tenido en cuenta fechas específicas, como por ejemplo Halloween? No se ha tenido en cuenta estacionalmente si lo hacían más durante un periodo del año o menos. Por un tema también de nuevo de metodología. Es decir, nosotros cuando preguntábamos esto, claro, tú haces una encuesta en un momento determinado del año, esa encuesta, el trabajo de campo dura 2 semanas hasta que, digamos, como que tienes todas las respuestas. Y entonces normalmente tú tiras de su memoria. Oye, ¿tú te acuerdas si fuiste en Halloween o fuiste en Navidad o fuiste en... Entonces, la pregunta fue mucho más genérica, ¿no? Para poder no limitar también las respuestas, ¿no? Sí que es verdad que podría ser interesante y nosotros hacemos estudios de VOD y esas estacionalidades dentro de los reportes que hacemos de Data sí las encontramos, ¿no? Que puede haber un consumo en la spooky season mucho más intenso de un tipo de consumo, pero muchas veces las frecuencias no cambian. Lo que cambian es el tipo de contenido que va a haber, ¿no? O la película que va a haber. Pero la frecuencia, quien va anualmente, vale, pongamos que va a haber Dune y además va una vez en Navidad con su familia, en Reyes. Realmente la frecuencia del grupo no cambia. Bien, muchas gracias, Celia. Vamos ahora a nuestras dos últimas preguntas. La primera de ellas es de Al, que creo que no puso su nombre, pero ya sea en ese o otro informe, ¿se reflejan las razones, tanto de hombres como de mujeres, de ir menos al cine o no directamente hacerlo? Dentro del informe hay motivaciones y razones para ir, de por qué van al cine, hay motivaciones de por qué tienen unas plataformas u otras, que eso tampoco lo he comentado, y hay un apartado esencial que es lo que os decíamos, ¿no? Que enfrenta un poco la decisión de quedarse en casa o ir al cine a ver una película. No sé si te refieres bien a eso, pero sí que existe como esos rasgos de motivaciones. De hecho, dentro de motivaciones les preguntamos de si les influye, más que de motivaciones como de influencias dentro de salas, si te influye más la decisión de la crítica, una recomendación de amigos, el tema, el precio, ¿no? Entonces, todos esos como dimensiones y parámetros sí que están explicados. Bien, muchas gracias. Ahora para nuestra última pregunta de Guillermo Pastor.
En el estudio, y más en concreto en los géneros consumidos, ¿habéis diferenciado entre producciones nacionales y producciones internacionales, digamos, europeas, americanas, entre otras? Dentro del estudio Marcos, sí, hemos preguntado por cine europeo y cine español, pero es un informe que saldrá más adelante. No en este informe que vais a compartir, no hay diferenciación, ¿vale? Aquí son como rasgos generales y se centra más en dónde consumen cine. Pero sí en otros, dentro de la pregunta de este cuestionario Marco, en este macroestudio, sí que les preguntamos sobre todo por cine europeo y por cine español, más que por cine americano. Y eso será próximamente otro melón que abrir. Sí, Perfecto. solo agregar quizá para cerrar que nos encantaría que al leer el informe nos den feedback. Sabemos que hay muchas asociaciones, empresas, diferentes visiones sobre la audiencia y como nuestra intención es hacer otro estudio más o menos entre marzo y abril de cara a darle continuidad, pues podemos tener muy en cuenta esos enfoques y esas sugerencias que pueden tener. Y también reiterar que no es el único informe que hacemos. Como ya lo adelantaba Celia, nosotros tenemos un reporte mensual de Think Data donde nos basamos en el consumo SVOD y en un top 100 de cine y top 50 de series. Y ahí se pueden ver muchas de las cosas que nos están preguntando con respecto a nacionalidades del contenido, con respecto a géneros preferidos, estacionalidad, porque es un informe mensual basado también en paneles de audiencia. Y también trabajamos con varias instituciones a la hora o empresas a la hora de evaluar cosas más concretas. Así que eso es pues nada como invitación también a estar en contacto y ver otros tipos de informes. Muchas gracias, Sara. Bien, creo que llegamos al final de nuestro webinar. Agradecemos a todos que se han apuntado y estuvieron acá. Bien, si he dejado pasar alguna pregunta, intentaremos al máximo contestarla después también, que las tendremos apuntadas también para que todos puedan tener sus preguntas contestadas. Y bien, muchas gracias a todos y muchas gracias a Celia y Raquel, a todos los integrantes de Media por venir y por aportar en este estudio increíble y de esta presentación que estuvo increíble también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.